Bienvenidos a Indicador Político Televisión. Bueno, pasaron ya esta semana de todo el agobio informativo que aplastó a la sociedad mexicana con la visita del Papa, muy entendible tomando en cuenta el fervor religioso de nuestro pueblo, pero pues el mismo día en que el Papa se iba, los mexicanos se enfrentaron a la dura realidad. El secretario de Hacienda y el gobernador del Banco de México anunciaron un recorte de más de 135,000 millones de pesos, que en sí mismo el recorte puede decir mucho o puede decir nada. 100,000 vendrán de Petróleos Mexicanos, que puede decir mucho o puede decir nada. Sin embargo, ya aterrizando en, digamos, nuestra realidad, el efecto de ese recorte, podemos decir que habrá una caída de mínimo 1.5 puntos porcentuales del Producto Interno Bruto, y menos crecimiento será menos riqueza a repartir y desde luego menos salario y menos empleo. Ese es el problema más grave, el efecto social, el efecto económico y el efecto político, desde luego, de este recorte presupuestal. Como dato, digamos, significativo, esta crisis ya la conocemos. Quienes tenemos la fortuna de haber trabajado en el medio periodístico desde hace mucho tiempo, a mí me tocó cubrir en 1973 la primera crisis presupuestal del gobierno, que tuvo efectos devaluatorios en 1976, y esto ocurrió en 1973. México era entonces importador de petróleo crudo, y por lo tanto el choque petrolero con el activismo de la OPEP y los países árabes triplicó, quintuplicó el precio del barril, y México tuvo que pagar con inflación y con decrecimiento económico. Pero más que esta ayuda de memoria con datos y fechas, lo que tenemos que decir es que ya vamos para 50 años con la misma crisis de siempre. Es decir, el sistema económico está organizado de tal manera que no puede regresar a los tiempos en el que el objetivo central de la política económica era el mantenimiento de la paridad cambiaria, lo que se conoce como desarrollo estabilizador. Operó en los sexenios de López Mateos y Díaz Ordaz. El gobierno decía: no queremos que se mueva el tipo de cambio, y preguntaron cuáles son las motivaciones que provocan una devaluación. La número uno, inflación y diferencial inflacionario México-Estados Unidos. Entonces, controlar la inflación. ¿Qué genera inflación? Demanda y oferta. Como no pueden influir sobre la oferta, entonces fueron en un control inflacionario por el lado de la demanda, con salarios bajo control y desde luego sacrificándolos en poder adquisitivo. Es la misma crisis, la que ocurrió en 76, la que ocurrió en 82, la que ocurrió en 84 y 85, la que ocurrió en 88 y en 94. La crisis del 2008 fue diferente, teníamos estabilidad cambiaria, teníamos tipo de cambio controlado, fue simplemente el desplome de la economía internacional por los bonos basura que estallaron en las empresas que especulaban con este tipo de bienes en papeles. Entonces estamos en la misma crisis, y esto quiere decir que el tipo de cambio como eje de la política económica fue un modelo de desarrollo. Ese modelo de desarrollo se terminó en el 76 con la devaluación que provocó el gobierno de Echeverría, y que desde entonces no ha habido un nuevo modelo de desarrollo. No sabemos para qué crecemos, para qué no crecemos y qué es lo que hay que manejar. Se crece mucho cuando hay inflación, hay presiones devaluatorias, entonces da un frenón a la economía. El punto clave es que necesitamos ya redefinir un modelo de desarrollo. El modelo de desarrollo, por lo demás, de estos últimos casi 50 años, no ha generado bienestar. El bienestar tiene que ver con una serie de instrumentos de política económica con una mayor intencionalidad en cuanto a equidad y bienestar, que son políticas fiscales, políticas redistributivas y sobre todo políticas sociales. No tenemos ya la política social en empleo, en educación, en salarios, en salud, en apoyo al campo, en apoyo a la industria. Entonces, todo este modelo de liberalización del sistema productivo ha llevado a donde estamos, en que el único instrumento de control de la crisis sea el manejo de la política cambiaria, y aquí se les fue de control primero por imprevisiones. Los miembros del gabinete económico sabían que venía una crisis, pero no se previeron para atenderla. Entonces ya estalló la crisis, el recorte presupuestal es el primero, porque el mercado petrolero sigue cayéndose y desde luego seguirá la especulación cambiaria. Se prevén otros 2 recortes adicionales a lo largo del año,
y la tasa de crecimiento económico promedio que se esperaba para este año de 2.7% del Producto Interno Bruto no se va a lograr. Hay que prepararnos para una desaceleración que tendrá efectos inclusive de largo plazo. De aquí al 2018, inclusive un poco más allá, vamos a seguir viviendo esta crisis que es consecuencia de la que ya venía del 2008, o sea, 8 años y no ha habido una estrategia de salida de la crisis. En fin, estamos pues en un hoyo de la crisis. Es por imprevisión, es por falta de instrumental de política económica y el efecto, los platos rotos, lo vamos a pagar nosotros como sociedad en cuanto a decrecimiento económico, caída del empleo y desde luego algunos aumentos de precios. Así que prepárense, amárrense en los cinturones porque empezamos ya a bajar sin control en lo que es esta montaña rusa de una política económica basada en la improvisación. Vamos a seguir tratando el tema, nos veremos pronto. Muchas gracias por su atención aquí en Indicador Político Televisión y nos vemos, ya sabe usted, en la página internet indicadorpolitico.mx y todo el menú de ofertas informativas que tenemos a su disposición. Hasta pronto.